Las Buenas Nuevas Valencia, una iglesia para todos, presenta Buenas Nuevas para la Ciudad. Un mensaje práctico y motivador en la voz del pastor Carlos González. A partir de este momento, dispón tu corazón para recibir en él la palabra de Dios. Bien, vamos a recibir con un fuerte aplauso este último tema de la serie que hemos llamado Me Serán Testigos. Saludamos a toda la gente que nos escucha en nuestros programas de radio en Valencia. Nosotros estamos en 2 emisoras. Estamos en la 88.3 FM, Radio Jesucristo te da vida eterna. Ahí estamos los martes y los domingos a las 2 de la tarde. Y estamos en especial 97.1 FM. Ahí estamos los días viernes a las 10 de la noche y los domingos a las 7 de la mañana. También estamos en un canal en YouTube, nuestro canal de YouTube, LBN Valencia Oficial. Nos escucha gente más allá de Flor Amarillo, en España, en Estados Unidos, en Chile, en Perú, en Colombia, en Francia. Y yo soy el pastor internacionalmente más desconocido de esta ciudad. Para esa gente que nos escucha, un aplauso grande desde Flor Amarillo. Qué bendición poder servirles, ayudarles con la palabra de Dios. Este es el último tema de esta serie. Nos tomamos unas 4 semanas para construir esta temática y hemos dicho que lo hicimos con la idea de despertarnos a compartir nuestra fe. Creo que por mucho tiempo nos hemos mantenido muy ocultos. Hay una película dominicana cristiana que se llama Cristiano a la Secreta. Y creo que muchos de nosotros hemos sido una especie de cristianos a la secreta. Nuestra fe la hemos escondido. No compartimos nuestra fe con la gente porque es bueno que estos temas los revisemos con frecuencia. Porque es bueno entender cuál es la razón del por qué nosotros somos iglesia. Esto lo hemos construido con la idea de desempolvar el por qué somos iglesia. ¿Qué es lo que Dios tenía en mente cuando creó a su iglesia? Bueno, léamelo usted por favor en voz alta. Anunciar las buenas nuevas a todas las personas. Anunciar las buenas nuevas del Señor Jesús a todas las personas. Por eso creo que la iglesia no es un edificio. Creo que la iglesia no es un club donde la pasamos chévere. No es la iglesia un espectáculo para disfrutar los domingos. La iglesia, desde la perspectiva bíblica, lo que hemos revisado, la iglesia es la embajada del reino de Dios en la tierra. Donde quiera que tú estés, está una embajada de Dios para anunciar, para comunicar, para mostrar. Como decía, creo que Pedro en una carta, Pedro decía, ustedes son nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es nuestro rol, nuestra función. Para eso somos iglesia. Lo otro es accesorio. Lo que hemos creado nosotros los cristianos con el tiempo, que hemos convertido las iglesias en una especie de club, ¿sí? Con normas, con estatutos, con un lenguaje propio de nosotros. Es increíble. Yo cuando escucho a los evangélicos en la calle hablar, yo digo, esta gente vive en otro mundo. Hablan en código como los policías. Varón, varona, ¿cómo estás tú? Como el Salmo 23. Y cualquier otra persona que esté cerca, que no sepa qué es el Salmo 23, no entiende ni una papa de lo que nosotros hablamos. Creo que hay que ser honesto al reconocer que nos hemos desconectado de la gente. En las iglesias funcionamos en comunidades e ignoramos todos los problemas que nuestras comunidades tienen. No somos parte de las problemáticas, de la solución a las problemáticas de nuestras comunidades. No nos reunimos con ellos, no hablamos con ellos,
marcamos una distancia de la gente que nosotros consideramos que no es como nosotros. Me preocupa la manera como inclusive nosotros nos referimos al que no está en la iglesia, al que no es cristiano. ¿Cómo le llamamos? Mundano, impío, inconverso, hijo del diablo. Lo más simpático y lo más bonito que le decimos es amigo. Eso está hablando de lo distante que hemos sido de la gente. Y eso, créanme, se diferencia mucho del Jesús de la Biblia, que comía con la gente, que iba y se reunía con la gente, que iba a las casas de las personas, que se reunía con pecadores y publicanos. Un Jesús que al hablar una multitud se acercaba y gran parte de esa multitud estaba compuesta por gente que no era aceptada, pero que sentía en el Señor un mensaje cercano que se identificaba con ellos. Creo que debemos volver a ese evangelio. Creo que debemos volver a esa iglesia de la Biblia. Debemos retomar nuestro rol de ser una embajada de Dios en la tierra para anunciar las buenas nuevas del Señor Jesús a todas las personas. Jesús está dando un discurso en el Evangelio de Mateo, que conocemos como el Sermón del Monte, y Jesús le dice a la iglesia: ustedes son la sal de la tierra. Ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. ¿Sabes? No puedes esconderte. Lamentablemente nos hemos escondido detrás de nuestras normas, de nuestras estructuras, detrás de nuestra religiosidad, detrás de ese evangelio solo para nosotros, detrás de esa idea cool que ahora tenemos del evangelio, detrás de un evangelio de sufrimiento en donde solo voy a una iglesia a que oren por mí, ¿verdad? A que me atiendan, a que me visiten, a que suplan mis necesidades. Y esta manera de pensar ha generado que esta tarea de extender el reino de Dios, de compartir el reino de Dios, de mostrar el reino de Dios a las personas, tristemente sea una tarea pendiente. Una tarea pendiente. Y una tarea pendiente porque los números lo dicen. Porque cuando uno revisa las estadísticas, uno encuentra que es una tarea pendiente que tenemos que retomar. Y en el primer tema hablábamos de una estadística, yo quiero compartírselas en este tema final nuevamente. Se calcula que la población mundial es de 7 billones de personas y solo el 11% manifiesta haber nacido de nuevo. Hay más de 2.4 mil millones de personas que nunca han escuchado hablar siquiera de Jesús. Estadísticas que dicen que 66,000 personas mueren cada día sin haber tenido ningún acceso al evangelio. Estadísticas que dicen que 110 personas mueren cada 10 minutos y aproximadamente 1.64 personas mueren cada segundo y la mayoría de ellos parten a una eternidad sin Dios. Estadísticas que dicen que en este momento el número de ateos en el mundo ha subido y ya se ubica en un 13%. Y eso sin meter las religiones orientales atacando el occidente, ¿sí? Siendo invadidos nosotros por religiones orientales. Eso sin meter la arremetida del movimiento LGBT contra la familia, contra nuestras nuevas generaciones. Y mientras todo esto está ocurriendo en el mundo, ¿sí? Tú y yo estamos en una iglesia pendiente si hay transporte o no hay transporte. Tú y yo estamos en una iglesia pendiente si hoy tengo que bañar al perro o no. Si llueve no voy. O sea, como que nos hemos creído muy en serio esto de que somos la sal de la tierra. Porque si llueve no salgo, porque si la sal se desvanece, pastor, ¿con qué será salada? Y entonces hemos caído en una especie de evangelio muy entretenido, muy enfocado en lo que yo quiero, en lo que yo anhelo y en lo que yo busco.
Y creo que Dios, que está pronto a venir nuevamente, porque Jesús vuelve. ¿Lo sabías o no? El tiempo de su llegada se acerca. Dios está despertando a su iglesia. Y Dios está despertando a su pueblo, porque es necesario que esta tarea de compartir nuestra fe con otros se acelere. Jesús dijo: y será predicado este evangelio a todo el mundo y entonces vendrá el fin. ¿Qué te parece? El reloj de Dios está estrechamente relacionado con la extensión del reino de Dios en la tierra. ¿Qué hacer? Es la pregunta que viene a la mente cuando uno revisa todos estos números y esta situación y uno dice: oye, ¿qué hacer? ¿Qué hacer para cambiar esta realidad? ¿La podemos cambiar? Sí, sí la podemos cambiar y es sencillo. Lo que tengo que hacer es, vamos, dímelo tú, cumplir la gran comisión. Tengo que entender cuál es esa gran comisión y cumplirla. Y cumplirla en mi lugar de trabajo, y cumplirla en la universidad, y cumplirla con mis familiares, con mis vecinos. Cumplir la gran comisión que hemos estado planteando, enseñando a lo largo de estas semanas. Marcos 16:15 dice: y les dijo el Señor: vayan por todo el mundo. ¿Y qué? Y anuncien las buenas noticias, o el evangelio, dice la antigua versión, a toda criatura. Es esa nuestra tarea. Yo no te estoy hablando que tú seas una especie de evangélico fanático que ande con una Biblia de 40 kilos debajo del brazo y una corbata tipo babero, gritando en las calles desaforadamente: arrepiéntanse. No es eso lo que estoy tratando de sembrar en tu mente. Hay muchas maneras de predicar y hay muchas formas de predicar. Ahora, elige la que tú quieras, pero por favor, hazlo. ¿Sí? ¿Sabes que ayer yo iba con algunas personas acá de la iglesia, no pudimos ir al vigía y tuve que ayudarlos a regresar a casa, y encontramos una actividad de una iglesia que en lo personal me parece que la estrategia que están usando está desfasada. Sí, ellos se instalan allí y desde mi perspectiva, desde mi manera de pensar, está desfasada esa estrategia. Pero cada vez que paso por allí, porque lo hacen todos los sábados, me dan una bofetada en la cara. Porque algo internamente, me atrevo a decir que Dios mismo me dice: ajá, y tú que te las crees que las sabes todas, no lo haces. Es como cuando voy al centro y veo a los hermanos predicar allí como lo hacen. Y entonces tú empiezas a decir: oye, eso es fanatismo. Así no se hace. Sí, pero el tema es que tú, que sabes hacerlo, no lo haces. No lo digo por usted, pero a usted se lo digo. No lo haces. Yo no lo hago. Yo admiro el atrevimiento que ellos tienen de no ocultar su fe. ¿Y cuántas veces tú habrás ido al centro de Valencia y nadie se entera quién eres tú? Ah, pero yo te pregunto hoy aquí: ¿quién eres tú? Bendecido. Ah, sí, tú eres un bendecido. El problema es que nadie sabe quién eres tú. Tu fe es una fe oculta y muchas veces mi fe es una fe oculta. El llamado de la gran comisión es que no se enciende una luz y se coloca debajo de la cama. Se enciende una luz para que alumbre a todos los que están en casa, dijo Jesús en ese discurso de Mateo 5. Así alumbre la luz de ustedes delante de los hombres, para que ellos vean sus buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Disfruta usted de Buenas Nuevas para la Ciudad con el pastor Carlos González. Marcos lo dice de otra manera: vayan por todo el mundo y anuncien este evangelio a toda criatura. De Marcos estuvimos hablando la semana pasada, de ese pequeño evangelio, pero el más antiguo, de ese evangelio que Marcos escribe a los hermanos de Roma. Y estuvimos hablando de esas señales que Marcos en su evangelio
mostraba como respaldo a los que creerían en este mensaje, ¿no? Estuvimos hablando que Marcos menciona 4 señales, 2 de ellas hablamos la semana pasada. Vaya a nuestro canal en YouTube, ya está el tema ahí. Usted visita nuestro canal, se suscribe y escucha. Ahí están explicadas esas 2 primeras, porque yo me quiero enfocar hoy en este tema final, en las 2 segundas, en las 2 últimas, ¿no? Dice, verso 18 de Marcos 16. Tomarán serpientes con sus manos y cuando beban algo venenoso no les hará daño alguno. Y pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. Me gustó mucho esta semana estudiar estas 2 señales para esta parte final y explicárselas. Porque están muy relacionadas y asociadas con el mundo al cual Dios nos envía. ¿Sí? Y sabes, hay un gran detalle en nosotros hoy con respecto a la perspectiva, a la mirada y a la actitud que tenemos con relación al mundo. Estas 2 señales nos revelan no solo cosas que iban a acompañar a los que creen, sino también nos hablan de cómo es el mundo al cual Dios nos está enviando. Así que la número 3, estamos hablando de las 2 últimas, se llama, ¿cómo? Protección divina. Sí, si lo lees bien, tomarán serpientes en las manos, comerán cosas mortíferas, no les hará daño. Eso podemos englobarlo dentro de esto que llamamos protección divina. Es un Dios o un Jesús asegurando esa protección. Protección ante serpientes, verso 18 de Marcos 16, y protección ante cosas venenosas que no te harán daño alguno. ¿De qué mundo Jesús me está hablando? Mira, me preocupa sobremanera la idea que tú puedas tener del mundo y el cómo tú y yo veamos al mundo. Yo quiero tomarme unos minutos para explicarte, de acuerdo a la Biblia, qué es el mundo y, según la Biblia, qué relación tiene el mundo con nosotros y cómo es ese mundo al cual Dios nos envía y cómo ese mundo va a reaccionar ante nuestro mensaje. Jesús está diciéndonos, el mundo irá contra ustedes. Oye esto, no existe un evangelio chévere que todo el mundo ama. Si tú tienes la idea que el evangelio va a ser algo chévere y que todo el mundo ama, no existe un evangelio que todo el mundo ama. No sé si sabías, pero el mundo no ama al evangelio. El mundo es un sistema que solo se ama a sí mismo. Y cuando hablamos del mundo, estamos hablando de un sistema de vida. Estamos hablando de la cultura donde tú y yo nos desenvolvemos. Y ese sistema no ama al evangelio. Porque el evangelio es contracultura. ¿Te das cuenta? O sea, no va a ser jamás, nunca, el evangelio atractivo y simpatizante para el mundo. Porque el mundo no ama al evangelio. Porque el mundo está diametralmente opuesto al evangelio. Libro de Primera de Juan, capítulo 2, verso 16, Juan dice, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo, ¿por qué? Por el placer físico. Quiero que identifiques el mundo conmigo. El mundo es un sistema en donde el placer físico tiene un gran valor. El mundo es un sistema en donde la creación le dice a Dios cómo ser. ¿Sí? Mira, tú me diseñaste de esta manera
pero yo soy de esta manera. En el mundo, el placer físico marca la pauta. Por eso en el mundo, esto de acostarte con alguien que no sea tu pareja es normal. Por eso es que en el mundo, esto de acostarte con tu novio o tu novia antes del matrimonio es normal. Por eso es que en el mundo, el consumir licor, el que todas tus celebraciones sean con 4 cajas, 5 cajas, 10 cajas, es normal. Por eso en el mundo, el que tú hoy domingo estés aquí es ridículo para el mundo. No tiene sentido para el mundo. Por eso el muchacho cristiano en la universidad es bulineado por el mundo. Porque él, cuando habla de su vida y cómo maneja sus asuntos morales, el mundo le va a decir gafo, tonto. ¿Ves? ¿En qué mundo vives tú? Y tú escuchas a los padres hoy decir, sí, pastor, mi hija salió embarazada, pero no hay problema. Así son las cosas en el mundo de hoy. ¿Ves? Porque en el mundo así se plantea. Es el lenguaje del mundo, en donde el placer tiene preponderancia. El placer está por encima de todo. Y entonces, Juan está explicando el mundo. Dice, en el mundo, el placer físico juega un papel importante. Luego menciona un deseo insaciable. ¿Por qué? Por todo lo que vemos. Así que el mundo se caracteriza por lo que quiero, por lo que mis ojos capturan, por lo que la propaganda me vende, por lo que el mundo me ofrece. El mundo tiene una gran agencia publicitaria y las personas que viven en ese sistema consumen lo que el mundo les plantea y viven al compás de las pautas de lo que sus ojos quieren. ¿Sí? Se llama codicia, se llama avaricia, se llama deseos de tener y tener y tener y alcanzar algo que a mí me gusta y que a mis ojos le parece agradable. Y lo tercero que menciona Juan es que el mundo se caracteriza por el orgullo de nuestros logros y posesiones. Así que en el mundo, ¿cuánto tienes? ¿Cuánto vales? En el mundo es importante dónde vives, cómo viste, qué carro tienes, de qué te graduaste. Y yo no es que estoy diciendo que estas cosas no tengan su valor en la vida. Sí, tienen su valor en la vida. Pero estas cosas no determinan quién eres tú. Estas cosas no determinan tu carácter ni el valor de tu vida. Pero en el mundo estas cosas sí lo determinan. Es sentirte orgulloso de tus logros y orgulloso de tus posesiones. Y es el lenguaje del mundo. Y aunque a ti te parezca que yo estoy enchapado a la antigua, más enchapado a la antigua estaría Juan cuando dice, nada de eso proviene del Padre, sino que proviene del mundo. Es el sistema del mundo. Esa es la razón por la cual el mundo desprecia al evangelio. Por eso ese sistema no ama al evangelio. Y la única forma en que el mundo ame el evangelio es cuando la iglesia versiona un evangelio que se parezca al mundo. ¿Sí? Y entonces cuando la iglesia versiona un evangelio, una prédica, una enseñanza que se adapta a esto, el mundo lo aplaude. ¿Sí? Y por eso es que a la gente les encanta ir a una iglesia donde digan, no, tranquilo, no te preocupes. Dios es misericordioso todos los días. Dele que son pasteles. En donde no haya normas, en donde no se confronte tus errores morales, en donde no nos sentemos a hablar el cómo estás manejando tus finanzas, el cómo conduces tu matrimonio, el cómo tratas a tus hijos, el cómo manejas tus asuntos del carácter. Eso al mundo no le gusta, ¿sí? Eso el mundo lo aborrece y no se parece en nada a lo que el mundo es. La única forma en que el mundo pueda amar el evangelio
es cuando tú y yo bajemos la guardia. Y entonces nosotros, ante el desorden del placer físico, nos hagamos de la vista gorda. Y entonces nosotros como iglesia diseñemos un evangelio que le dé preponderancia, importancia a las posesiones y a los logros. Y entonces el mundo aplaude ese evangelio. Y al mundo le gusta ese evangelio porque se parece al mundo. Grábate eso. El mundo no ama al evangelio. Porque el evangelio es contracultura. El evangelio se va a parar firme ante los desórdenes del mundo. Si el mundo los odia, dice Juan capítulo 15, verso 18. Si el mundo los odia, recuerden, ¿qué dijo el Señor? A mí me odió primero. Sí, el mundo de aquel tiempo odió a Jesús. Esas mismas multitudes que un día en Jerusalén lo aplaudieron diciendo, sana al que viene. Unos días después gritaron, crucifícalo. Ya no nos sirve. Era el mundo detrás de sus intereses, de lo que ellos querían. Y el Señor dice, y cuando el mundo te odie, no te preocupes, a mí también me odiaron. Juan 15 dice, 15:19, si pertenecieran al mundo, el mundo los amaría como a uno de los suyos. Pero ustedes ya no forman parte del mundo. Yo los elegí para que salieran del mundo. Por eso el mundo los quiere tanto a ustedes. Así dice. Por eso el mundo se siente tan chévere con ustedes. No, termina Jesús diciendo, por eso el mundo los odia. Te voy a decir algo, cuando tú decidas vivir el evangelio, el mundo te va a odiar. Ay, pastor, no vengo el domingo que viene. El mundo te va a odiar, porque el mundo no ama el evangelio. Ahora entiendo por qué Jesús llama a sus discípulos y les dicen, miren, los envío como ovejas en medio de lobos. Eso está hablando de nuestra tarea en el mundo. Eso está hablando de lo que tú y yo somos en el mundo. El mundo no va a aplaudirnos. El mundo no va a celebrar lo que hacemos. El mundo no va a estar de acuerdo contigo. El mundo va a reaccionar contra ti con toda su fuerza, como lo hizo contra el Señor mismo. El mundo va a utilizar toda su influencia para estorbarte, para ir en tu contra. Ahora tú dices, ¿cómo es esto entonces de emocionarme de ser parte de esto? Sí, porque mira, no todo termina ahí. Jesús termina diciendo en Mateo 28:20, pero tengan por seguro que yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Dos cosas interesantes hay allí. Una, que el Señor está conmigo. El mundo puede ir en mi contra. El mundo puede ir, tú sabes, con toda la intención de detenerme. Y Jesús dice, yo voy a estar con ustedes. Pero lo segundo, interesante, es que el mundo tendrá su fin. Que el mundo no es para siempre. Que el mundo es un sistema que tiene los días contados. Que el mundo camina hacia su destrucción, según la Biblia. El mundo perecerá. Por eso dice Juan, cuando está escribiendo sobre el mundo, dice, el mundo y sus placeres pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. En el evangelio hay permanencia. En el mundo hay temporalidad. Y esta es la gran diferencia entre vivir en el reino de Dios y vivir en el mundo. Esta es lo que marca la gran diferencia cuando mi vida está siendo gobernada y dirigida por el evangelio de Jesús y su iglesia, y cuando mi vida está siendo gobernada y dirigida por el mundo y lo que el mundo me ofrece. La cuarta cosa que menciona Marcos en
la narrativa que él hace de la gran comisión es esta. No habla Marcos solo de expulsar demonios, del tema del Espíritu Santo y de la protección divina ante la arremetida del mundo, sino que Marcos termina hablando de este temazo que se llama, ¿cómo? Sanidad divina. Y cuando mencionamos esto de la sanidad divina, inmediatamente comienzan preguntas en nuestra mente, ¿sí? La primera de ellas sería, ¿eso de sanidad divina era solo para aquel tiempo y no para este tiempo? ¿Eso de sanidad divina también es aplicable al tiempo de hoy? ¿Sana Dios hoy? Y ahí empiezan, tú sabes, nuestras mentes y los teólogos contemporáneos a debatir sobre este tema. Yo te voy a dar mi perspectiva bíblica del asunto, ¿no? La Biblia, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, está llena de testimonios de sanidades. Si te metes en internet, investigas la Biblia como documento, la Biblia es un documento de más de 3.600 años. Tardó en escribirse la Biblia. Y a lo largo de toda esa historia que se narra desde Génesis hasta Apocalipsis, toda esa narrativa de 3.600 años o más, está llena de milagros de sanidad. Está llena de actuaciones de Dios sanando enfermos, ¿sí? Y vas a encontrar milagros asombrosos en esta área. Milagros como un sirio llamado Naamán, que bañándose en un río, su piel se convirtió como en la piel de un bebé. O milagros como el de una mujer con 12 años de un derrame, que con tan solo tocar el borde del Señor fue sana de su enfermedad. Y mira, pasaríamos todo lo que nos resta de esta mañana hablando de todos esos casos que la Biblia menciona sobre sanidades. Ahora, es interesante que el Dios de la Biblia, cuando lo buscas, no solo se presenta como el proveedor, no solo se presenta como el Dios que siempre está, sino que también se tomó un tiempo para presentarse como el sanador. Libro de Éxodo, capítulo 15, verso 26, Dios está hablando a Israel y les dice: si ustedes escuchan atentamente la voz del Señor su Dios y hacen lo que es correcto ante sus ojos, obedeciendo sus mandatos, cumpliendo todos sus decretos, entonces no les enviaré ninguna de las enfermedades que envié a los egipcios, porque yo soy ¿quién? Yo soy el Señor que lo sana. La antigua versión dice: yo soy Jehová tu sanador. Es más, la versión original dice: yo soy Jehová Rafa, tu sanador. Te quiero explicar algo de la teología. Cada vez que encuentres esta mezcla del nombre de Dios con una acción, ¿sí? Como lo vas a encontrar con Jehová Jireh, yo soy tu proveedor. O la vas a encontrar como Jehová Nisi, yo soy tu estandarte, soy tu bandera. O Jehová Shalom, yo soy tu paz. O Jehová Sidkenu, que quiere decir yo soy el juez que toma tu causa, ¿sí? O el Señor de los ejércitos. Cada vez que encuentres el nombre de Dios asociado con una acción, debes entender que esa acción de Dios es permanente a través de los tiempos. Que no es una acción de un momento, sino que es parte de sus atributos, de su naturaleza. Es como diciendo: yo soy siempre eso. Hay un atributo de Dios que no puedes pasar por alto, y es que Dios es un Dios inmutable. Dios es un Dios inmutable.
en el Nuevo Testamento, Santiago escribe sobre Dios y dice: toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Cuando Dios dice: yo soy tu sanador, está diciendo: siempre seré tu sanador. Sané en el pasado, sano en el presente y sanaré en el futuro. Yo soy el mismo, ayer, hoy y por siempre. Dios es eterno, Dios es inmutable, Él es el principio y el fin. Disfruta usted de Buenas Nuevas para la Ciudad con el pastor Carlos González. Y me llama mucho la atención que entonces Marcos, en la declaración de la Gran Comisión, incluye este tema. Y curiosamente, cuando te metes en la Biblia a investigar sobre esto, tú encuentras que la idea que había en Marcos al mostrarnos esto es que Dios nos estaba enviando a un mundo lleno de dolor y de quebrantos. Sí, el mundo no nos ama. Sí, el mundo nos aborrece. Sí, el mundo nos odia, pero el mundo nos necesita. Porque el mundo es un lugar de dolor y de sufrimiento humano. El mundo está afectado física, moral y espiritualmente. Y la respuesta de Dios al dolor del mundo es su evangelio. Y eres tú. Amén. La respuesta de Dios al dolor del mundo es su iglesia. ¿Tú sabes lo que hace Dios cuando quiere bendecir una comunidad? Establece su iglesia. ¿Tú sabes lo que hace Dios cuando quiere bendecir una familia? Dios toma a alguien de esa familia y lo conecta a su iglesia. Cuando Dios quiere cambiar el rumbo de las vidas que están atrapadas por el mundo, Dios, dentro de ese mundo, Dios llama a alguien y convierte a ese alguien en sal de la tierra y en luz del mundo. Es la forma, ¿no? Y esto de la sanidad divina tiene que ver porque donde hay un enfermo hay dolor. Donde hay un enfermo hay sufrimiento. Donde hay un enfermo hay una familia que sufre. Por eso se hizo un especial énfasis en eso. En la Biblia vas a encontrar que la palabra sanado aparece asociada también a la palabra salvado. Porque el plan de la salvación, de la restauración de las vidas, incluye también la sanidad del cuerpo. Incluye también la sanidad del sufrimiento humano. Incluye también la restauración física del individuo. Me encantó entonces este concepto que encontré en un suplemento de teología acerca de la sanidad divina. Dice que la sanidad divina es la obra de Dios por medio de instrumentos y modos que Él escoge para otorgar salud a las personas físicas, emocional y espiritualmente enfermas. ¿Sabes? Las enfermedades no son solo físicas. Las enfermedades también son espirituales y son emocionales. Y Dios vino a sanarnos integralmente. Parte de la obra restauradora de Dios en el mundo es sanar al mundo a través de su iglesia. Es llevar una palabra de salud a las personas. Mateo capítulo 10, Jesús está enviando a sus discípulos, les dice, reunió a sus 12 discípulos, verso 1 de Mateo 10, y les dio autoridad para expulsar a los espíritus malignos y para sanar, ¿qué? Toda clase de enfermedades y dolencias. Jesús les dice, vayan, no solo expulsen a los demonios, también oren por los enfermos. Hay una versión que dice, impongan sus manos sobre los enfermos, sánenlos de toda clase de enfermedades y dolencias. Y en el verso 8 dice, sanen a los enfermos, resuciten a los muertos
y limpien a los que tengan alguna enfermedad de la piel. La versión antigua, por eso lo coloqué allí en paréntesis, les llamó leprosos. ¿Sabes por qué se menciona la lepra ahí? Porque era una enfermedad terrible, que era la mejor ilustración acerca de lo que es el pecado. Cuando una persona era diagnosticada de lepra, perdía todo. Era sacado de su familia, era llevado a un leprocomio, que era donde tenía que vivir, y de acuerdo a las leyes de Israel era considerado inmundo. Inmundo él y todo lo que tocaba. Así que una persona enferma de lepra estaba no solo afectada físicamente, sino que también estaba afectada socialmente y espiritualmente. En el lenguaje, en el tiempo en que se escribe la Biblia, la lepra era el más claro ejemplo del daño del pecado en la vida de un individuo, expresado a través de una enfermedad física como la lepra. Y cuando Jesús envía a sus discípulos, le dicen: y si encuentran a un leproso, límpienlo. ¿Qué le parece? Oren por él. Y vas a encontrar en los evangelios cómo Jesús sanó leprosos. Como un leproso en una oportunidad se acercó al Señor y lo tocó, violando la ley de Moisés, y lo tocó. Y le dijo: ¿qué quieres que haga por ti? Y el tipo le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y el Señor le dijo: sí quiero, a eso vine, sí quiero, sé limpio. Y el relato de la Biblia dice: y al instante la piel le quedó restaurada y la lepra desapareció. Es parte del evangelio, de lo que Dios tiene para nuestras vidas, el sanarnos. Dios nos envía entonces a sanar a la gente, a orar por ellos. Y tú me dirás: a mi pastor, ¿y si oro y no pasa nada? Bueno, Dios no te mandó a ti a hacer milagros. Dios te mandó a ti a orar por los enfermos. El milagro lo hace Dios. Amén. Él es el encargado de hacer el milagro, porque la gloria será de Él siempre. Pero tienes que orar por un enfermo. No desaproveches la oportunidad de llegar a un hogar afectado por la enfermedad con el evangelio. No desaproveches eso. ¿Sabes una de las cosas que hacemos cuando vamos al hospital? Nos tomamos un tiempo para orar por los enfermos. Y nos tomamos un tiempo para acercarnos a un padre que tiene a su niño hospitalizado y le preguntamos: ¿tú deseas que oremos por tu niño? ¿Sabes qué nos responde el 99.9% de los padres a quienes nos les acercamos ofreciéndoles orar por sus niños enfermos? Sí. Porque donde hay una enfermedad y hay un sufrimiento. Donde hay una enfermedad hay dolor. Donde hay una enfermedad hay toda una familia enferma. Y Dios vino no solo a salvar espiritualmente nuestras vidas, sino también Dios vino a sanar nuestros cuerpos. Y forma parte del plan de la salvación, de la restauración del ser humano, el ser sanado también físicamente. Resumiéndolo en palabras sería: no sean indiferentes ante el dolor del mundo. Sí, el mundo los va a rechazar, el mundo los va a odiar, el mundo va a ir con todo contra ustedes, pero que la respuesta de ustedes ante el mundo sea una respuesta amorosa, no siendo indiferente ante el dolor del mundo. Yo creo que la iglesia del siglo XXI se ha llenado de indiferencia. Solo vive una cierta compasión momentánea, ¿sí? De momento en las redes sociales. Ay, qué sufrimiento tan grande en Tocorón. Oh, terrible. Pero hasta ahí llega. ¿Quiénes han ido aquí a Tocorón a predicar el evangelio? Levánteme la mano. Ni yo he ido. Ni yo he ido. ¿Que no merecen el evangelio ellos? Y tú dirás: bueno, pero que otros vayan. Yo oraré desde Flor Amarillo, del otro lado del lago de Valencia.
y vivimos ciertas expresiones de bondad y de compasión momentánea, pero de ahí más nada. Ir a un hospital, yo me sorprendo el grado de insensibilidad que nosotros tenemos ante el que sufre. Incapaces de acercarnos, incapaces de ir. ¿Sabes qué le respondió el Señor al romano cuando él le dijo: Señor, mi siervo sufre terriblemente? ¿Sabes cuál fue la respuesta inmediata del Señor? Yo voy y le sano, voy contigo. Dame un segundito, me voy contigo. Que el tipo tuvo que decirle: no, Señor, yo no merezco que tú vayas a mi casa. Di la palabra y mi siervo sanará. Pero la respuesta inmediata del Señor fue de compasión. Cuando Él envía a sus discípulos en Mateo capítulo 10, tienes que leer cómo termina el capítulo 9 de Mateo. ¿Sabes que el capítulo 9 de Mateo dice: y viendo Él las multitudes que estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor, tuvo compasión de ellas? Y por eso empieza el capítulo 10 diciendo: llamó a sus discípulos y les dijo: vayan, sanen a los enfermos, expulsen a los demonios y anuncien el evangelio, porque la respuesta de Dios ante el dolor del mundo es su evangelio. Amén, amén. Es su evangelio. Y entonces nos está diciendo el Señor: tú no puedes ser indolente e indiferente ante el dolor del mundo. ¿Qué quiero que hagas y hasta dónde te estoy llevando? A entender que las señales no son dadas para que tú te sientas el evangélico Power Ranger, el cristiano superpoderoso, el X-Men, ¿sabes? A veces la usamos así. Gran campaña de fe y poder, evangelista Agustín Gastel. Los calvos reciben pelo, los gordos rebajan, los flacos engordan. Y entonces ya es un asunto, una propaganda para un iluminado evangélico. Las señales no fueron dadas para eso. Las señales son una respuesta amorosa de Dios ante un mundo que nos odia y que nos rechaza. Y fue la respuesta de su amor a ese mundo que lo llevó a Él mismo a una cruz. Es la respuesta que la iglesia tiene ante el dolor del mundo. Y un mundo que nos rechaza, pero un mundo al cual podemos impactar con el poder de Dios y el amor de Dios a través del evangelio. Oiga, ¿qué hacer entonces? ¿Cuál es el que quiero que hagas de este capítulo final? Número 1, no temas, no te desanimes ante el rechazo del mundo y ante el peligro del mundo. Dios está contigo. Amén. Mira, vigía, empezaba nuestra labor del vigía. Repartíamos unas arepas y unos jugos en esa primera actividad. Se me acercó un hombre y me dijo: pastor, ¿usted me daría unas arepas si yo se las pido? Le dije: ¿cómo no? Sí. Le di instrucción a alguien. Le dije: hey, démele unas arepas a él, las que él les pida. Al rato el hombre llegó y me dijo: ¿me daría jugo también, pastor? Sí, claro, démele jugo a él, por favor. La gente del vigía se asustó porque ese hombre estaba hablando conmigo. Que al final, en un momentico se me acercaron y me dijeron: pastor, ¿qué le dijo? Le dije: me pidió arepa, me pidió jugo. Y alguien me dijo: es un malandro, es malo. Y cuando volteé hacia los que estaban con él, no eran unos angelitos del cielo. Se quedaron ahí armados, ¿sabe? Y empezó la gente de esta iglesia a arrugar. Pastor, yo como que me voy porque, ¿sabe? Yo dejé unas caraotas montadas. Pastor, usted sabe, empezó la gente: pastor, yo voy a mover el carro de allí, lo voy a poner por allá, pastor. Cuidado, pastor, la vida es ganancia, pero hay que seguir perdiendo. ¿Ah? Nos quedamos ahí hasta el final. Y en lo que la actividad ya casi terminaba, este hombre se me volvió a acercar y me dijo: me voy a ir, pero ellos se quedan a ayudar en todo lo que usted necesite.
Así que ese día esas personas vistas como malandros cargaron cornetas, recogieron cables y sirvieron a la iglesia de Jesucristo. Amén. Yo creo que el Señor estaba ese día allí con nosotros en ese terreno. Y el Señor se le atravesó y le dijo: a servir, ¿verdad? Listo. No temas, no te desanimes. El Señor está contigo. El Señor está contigo, así, no te preocupes. Oye, y segundo, pídele a Dios que te use sobrenaturalmente en tu lugar de influencia. Que el Señor te use sobrenaturalmente en tu comunidad, en tu familia, tus compañeros de trabajo. Yo creo en un Dios sobrenatural. Yo no creo es en los espectáculos y en los shows de los evangélicos. Pero yo creo en un Dios sobrenatural que dijo: yo soy tu sanador. Yo creo en un Dios que caminó sobre las aguas, que sacó agua de una roca, que dividió un mar, que alimentó a Israel con maná durante 40 años. Creo en ese Dios sobrenatural. Qué bueno cuando puedes llegar a un lugar que ha perdido la esperanza y tú puedas decir: mira, aunque hayas perdido toda la esperanza, yo tengo un Dios que sana, un Dios que restaura, un Dios sobrenatural. Amén. Un Dios dispuesto a sanar el cuerpo, a sanar el alma, a sanar el espíritu, a sanar la finanza, a sanar la familia, a sanar el matrimonio. Yo creo firmemente que tú estás aquí hoy porque Dios hizo un milagro en tu vida. Y el que tú estés aquí hoy está demostrando de un Dios que todavía está activo, sanando, restaurando, liberando y levantando al caído. Ese Dios está vivo en el siglo XXI y está hoy en Flor Amarillo, en el centro comercial. Ese Dios sobrenatural está contigo. Pídele a ese Dios ser parte de esa gran comisión, porque tú eres de ese equipo al cual Él dijo: ustedes me serán testigos. Amén. Dios te bendiga. Gracias por venir. ¿Quieres estar en pie? Allí donde estás. Hemos llegado al final de Buenas Nuevas para la Ciudad. Si deseas escuchar nuevamente este tema, visita nuestro canal en YouTube, LBN Valencia Oficial. Hasta pronto.